Si tiene una copia de la palabra de Dios, ábrala en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, Filipenses capítulo 1. Vamos a considerar en la tarde de hoy el contenido de Filipenses capítulo 1, versículos del 20 al 26. Filipenses capítulo 1, versículos del 20 al 26. También a la entrada le hicimos entrega de un pequeño bosquejito, algo así como este. Por favor, sáquelo. Y si tiene un lapicero, una pluma, un bolígrafo, sáquelo también. Porque aunque no vamos a tomar muchas notas, sí, en un momento dado vamos a tomar algunas notas y desearíamos que usted pues las tomara, y sobre todo que en base a lo que el Espíritu Santo de Dios esté recalcando, enfatizando en su corazón, que también pues tome notas de eso y escriba lo que el Espíritu Santo esté recalcando en el corazón suyo. Así que, sin más ni más, vamos a tener un momento bien breve de oración. Nunca está de más reconocer a Dios en nuestros caminos, porque si eso hacemos, Él siempre endereza nuestras veredas, Él siempre corona nuestro esfuerzo con éxito. Así que con humildad vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te volvemos a dar gracias por el tiempo que nos has permitido pasar aquí. Gracias, Señor, por la presencia tuya en medio nuestro. Gracias por la inspiración que nos das, Señor, a través de tu santa palabra. Gracias por habernos sellado con tu Santo Espíritu que nos dirige, Señor, y nos conduce al trono de tu gracia confiadamente para darte la adoración que tú te mereces, Señor. Ahora yo vuelvo a suplicarte que tengas misericordia de mí, que soy hombre pecador, soy hombre imperfecto, Señor, que en esta hora pues se dispone a hacer lo que tú lo llamaste a hacer, a servirte a través de la enseñanza de tu palabra. Te ruego que me sostengas, Señor, y que me des de nuevo, Señor, para proclamar, Señor, la divinidad y la belleza y lo grandioso y lo majestuoso y lo glorioso de nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Es en su nombre y para su gloria exclusivamente que oramos. Amén. Así que en Filipenses capítulo 1, versículos del 20 al 26, esa es la porción bíblica que vamos a considerar dentro de un momento. Un pastor que yo conozco, el cual respeto muchísimo, tiene algunas frases que repite mucho, y una de las que repite es la siguiente. Él dice que es mejor perder la vida que desperdiciarla. Repita conmigo, es mejor perder la vida que desperdiciarla. Now, esa afirmación es un tanto fuerte para algunos de nosotros, difícil de digerir, que esto que mejor perder la vida que desperdiciarla. Yo creo en Dios y Jesucristo, pero no me empuje mucho en ese particular, ¿verdad? Así que la afirmación es mejor perder la vida que desperdiciarla es un tanto fuerte para algunos, difícil de digerir para la mayor parte de las personas, y por esa razón me parece prudente en la tarde de hoy comenzar definiendo un poquito lo que esta palabra desperdiciar quiere decir. Simplemente escuche lo que la palabra desperdiciar quiere decir. Primero, desperdicio. ¿Qué es un desperdicio? Es algo que no tiene utilidad. Desperdicio es algo que carece de valor. Es algo que no es necesario. Desperdicio también es algo que se descarta, como se descartan la ceniza, la basura, los residuos. Desperdicio también es la materia innecesaria que el cuerpo humano elimina, bota, como la orina y la excreta. Eso es desperdicio. Ahora, por otro lado, entonces nos preguntamos, ¿qué es desperdiciar? Desperdiciar es gastar algo sin que sea necesario hacerlo. Es un desperdicio.
Desperdiciar es gastar algo sin que sea necesario hacerlo. Desperdiciar es gastar algo sin que haya ganancias, profit, dividendos. Desperdiciar es gastar algo sin que ese algo produzca algo bueno. Desperdiciar también es no aprovechar una oportunidad cuando esa oportunidad se presenta. Desperdiciar también es malgastar, sinónimo de despilfarrar. Desperdiciar es una mala utilización de los recursos. Se me presenta una oportunidad para sentarme y escuchar algo valioso, algo que puede edificar mi alma, algo que puede abrir mis ojos y encaminarme por un sendero distinto, llenar mi vida de paz y de esperanza y de seguridad y de limpieza y pureza, y lo echo al lado. Desperdiciar. En lo que a mí concierne, yo estoy convencido de algunas cosas. Varias de ellas, a través de los años, he llegado a ese punto, convicción sobre el particular. Una de ellas es que la vida que Dios nos ha dado no es un desperdicio. La vida que Dios ha creado en nosotros no es una cosa que carece de valor. La vida que Dios ha puesto en nuestras manos no es una cosa que se debe descartar. Así que no es un desperdicio la vida que Dios te ha dado. No es un desperdicio porque es algo que no carece de valor, es algo valioso. No es una cosa que se debe descartar, despilfarrar, malgastar, desperdiciar. Sin embargo, si somos honestos, muchos tratamos nuestra vida de esa forma, como si fuese algo que no tuviese valor. No hay problema descartarlo, no hay problema despilfarrarlo. Muchos de ustedes saben que antes de venir aquí a los Estados Unidos, me casé con mi esposa y tuvimos Marcel y a Rosita. Pero algunos de ustedes saben que mi boda se celebró en un lugar donde yo estaba residiendo en ese entonces, que se conoce como el Hogar CREA de Mayagüez. En ese momento yo estaba en un centro de rehabilitación de adictos, que se conoce como el Hogar CREA. Allí aprendí cosas muy valiosas. Y en la entrada del Hogar CREA hay un letrero bien grande que lee de esta forma: la peor frustración del ser humano es el llegar al fin de su vida y darse cuenta que se ha engañado a sí mismo. Y yo a través de los años le he añadido algo a esa declaración. Peor frustración del ser humano es el llegar al fin de su vida y darse cuenta que se ha engañado a sí mismo, desperdiciando su vida. Algunos de ustedes todavía son jóvenes, humanamente hablando, están en esa ventana entre los 20 y los 40 o 45, que relativamente hay juventud. Y no se percatan de que eso no siempre va a ser de esa forma. Algunos de ustedes tienen hijos aún pequeños, otros que todavía viven con ustedes, y no se percatan de que es cuestión de que pasen unos cuantos meses y ya la influencia positiva que usted podía tener en ese hijo va a desaparecer. Y mientras tanto continúa desperdiciando su tiempo en cosas que no tienen valor eterno. Posiblemente alguno de los que nos visitan diga: pues yo no vine a la iglesia para que me regañaran. Por favor, les suplico que no lo tome como un regaño, simplemente es la exhortación de un hombre de 67 años que cometió
muchos errores en su juventud, que cometió infinidad de errores en sus primeros años como padre, y que en un momento dado, como la alabanza decía, por medio de la cruz de Cristo mis ojos se abrieron, pude ver quién era Jesucristo, y de ahí en adelante puedo decir como la canción, I'm happy all the day. Y nuestra vida, mi matrimonio, nuestra familia y el destino de nuestros hijos cambió por completo. Profesionales fueron a universidad, deportistas de excelencia los dos, pero personas rectas, personas con un norte claro, un propósito definido, que es honrar a Dios, vivir vidas que glorifiquen a Dios. La intención mía no es regañar a nadie, simplemente es una exhortación que sale de un corazón de gran convicción, convencido de totalmente. Así que por favor les suplico que escuche, porque podemos oír, pero eso no necesariamente quiere decir que vamos a escuchar. Por eso al principio, cuando íbamos a hacer la parte de la ofrenda, le dije, por favor, absténgase de participar, no interesamos su dinero, y de verdad que no lo interesamos. Lo que sí interesamos y deseamos y le pedimos es que tenga un corazón humilde, un corazón que esté dispuesto a escuchar. Señor Dios, háblame a través de tu palabra. Y volvemos a pedirle lo mismo. Now, lo contrario a desperdiciar es aprovechar. Alguien hace mucho tiempo me explicó que la vida simplemente me provee a mí y a cada uno de nosotros, me provee tiempo y espacio, y que está en mis manos cómo yo voy a utilizar ese tiempo y espacio. Algunos de ustedes recientemente se mudaron aquí a la ciudad de Orlando. Y ese es el dilema, esa es la situación. Dios nos provee tiempo y espacio, está en nuestras manos cómo lo vamos a utilizar. Y yo someto a su consideración que el mejor uso de la vida consiste en utilizar la vida en algo que trascienda nuestra existencia, que vaya mucho más allá que las cosas materiales, que la comodidad, que la diversión de Disney. ¿Alguien dice amén? Sí, que la gente va a pensar que todo el mundo se fue de aquí después de la alabanza. Permítame compartir con ustedes algo, un estudio que se realizó hace unos años atrás. 3,000 personas fueron entrevistadas, se le hizo la siguiente pregunta: ¿para qué usted está viviendo? 94% de las personas que se le hizo esa pregunta contestaron: yo estoy sobreviviendo el presente en espera de que algo suceda en el futuro. Para algunos, estaban sobreviviendo el presente en espera de que sus hijos crecieran, llegaran a ir a alguna universidad y se fueran de la casa. Otros estaban viviendo en el presente en espera de unas próximas vacaciones. Algunas personas dicen: yo estoy viviendo, luchando, ahí bregando con el presente en espera de que un ser querido muera, para entonces poder vivir. Si no me ha entendido, estamos hablando de gente esperando por el mañana sin darse cuenta de que lo único que tenemos es el hoy. Porque el ayer ya pasó. Y aunque usted no lo crea, el mañana nunca llega. Porque cuando llega ya no es mañana, es que hoy. Y en el día de hoy, mi intención es hablarles acerca de la meta de una vida que no es desperdiciada. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el enfoque de una vida que no es desperdiciada? Y la razón por la cual
escogimos el día de hoy para hablar sobre ese particular? Primero porque cuando hablo de ese particular me lleno de gozo. Mi corazón rebosa de alegría. Porque yo pasé muchos años de mi vida, 36, 37, 38 años, jurando que estaba viviendo, pero que en realidad lo que estaba haciendo fue derrochando, desperdiciando mi vida. Y no piense que fue cuestión de drogas y alcohol. Esa fue una parte mínima de mi vida. Desperdiciándola en busca de logros, posiciones materiales, comodidad. La meta de una vida no desperdiciada consiste en deleitarse, gozarse y ser feliz en Cristo Jesús. ¿No quieres desperdiciar tu vida? Pues enfócate, pídele a Dios, abre mis ojos, que yo pueda ver quién es este Jesucristo que amerita que Él sea el deleite de mi vida. Porque yo lo que veo hasta ahora, a mí no me amerita, no me apela en ninguna forma convertir a Jesucristo en el objeto de mi gozo, en el objeto de mi felicidad. Así que nuestra meta, lo que perseguimos como iglesia, es que Jesucristo se convierta en la alegría, el deleite, el gozo de nuestras vidas. Si eso sucede, nosotros vamos a ser totalmente felices como iglesia. ¿Amén? Aún más. Nuestra oración es para que su deleite en Cristo se desborde en su vida y otros, al ver que usted se está deleitando en Jesucristo, también quieren hacer de Cristo el deleite, la felicidad y el gozo de sus vidas. That's what we're here for. That's why we have a church. That's the reason we meet every Sunday, every Wednesday night. We're not here to make business connections. We're here to fall in love with Jesus Christ. Ahora, la palabra de Dios, entre otras cosas, enseña que cuando un cristiano encuentra en Cristo su deleite, su alegría y su satisfacción, el resultado es que Cristo es exaltado, magnificado, glorificado en su vida. Eso es, cuando Jesucristo se convierte en el objeto de nuestro gozo, de nuestro deleite, y Jesucristo es suficiente, pues entonces Jesucristo es exaltado, es glorificado, es magnificado en su vida, que es la finalidad de Dios para nosotros. El pasaje es Filipenses capítulo 1, versículos del 20 al 26. Déjeme decirle unas cuantas cosas acerca de ese pasaje. Versículo 20 comienza hablando y dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Right? Versículo 19, si tienen su Biblia se da cuenta que Pablo ha estado hablando acerca de la inmensa adversidad a la cual él ha estado enfrentando. Gente que no son creyentes, gente que supuestamente eran creyentes y no lo eran, y que habían provocado gran aflicción, gran dolor en la vida de este hombre de Dios. Y Pablo está diciendo en los versículos previos que él está convencido de que toda la adversidad que le abate va a resultar eventualmente en su liberación, en su bienestar, y esto gracias a la obra del Espíritu Santo en él, que va a estar con él en todo momento, y gracias a las oraciones de la iglesia. Con eso en mente, en el versículo 20, Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de acuerdo a mi anhelo y esperanza,
Anhelo y esperanza nos hablan de una confianza o una expectativa bien, pero que bien confiada, y lo es de esa forma porque está basado en las promesas de Dios. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pablo está totalmente seguro de que ante los ojos de Dios nunca será avergonzado por nada. Nunca será avergonzado por el mundo, nunca será avergonzado por el César, que era el gobernador en aquel entonces, y nunca va a ser avergonzado por nadie que esté metido dentro de la iglesia. En vez de eso, continúa diciendo el versículo 20, antes bien, con toda confianza, con toda libertad, denuedo, audacia, valor, coraje, como siempre, como en cualquier circunstancia, incluyendo situaciones que sean difíciles y adversas, ahora en el presente, Pablo hablando, también será magnificado Cristo, será exaltado Cristo, será honrado Cristo, será glorificado Cristo. Y establece que esa exaltación de Cristo va a acontecer en su cuerpo. El cuerpo de Él como templo del Espíritu Santo, que conforme a lo que leemos en la Escritura sabemos que en el caso de Pablo ese cuerpo físico donde reside permanente el Espíritu Santo, era un templo que era presentado diariamente como sacrificio vivo para la gloria y la honra de Dios. Y Pablo establece, eso va a ser de esa forma, Cristo va a ser magnificado, exaltado, honrado, tanto si vivo como si muero. Va a ser exaltado si vivo por medio de mi servicio continuo a Cristo, y va a ser exaltado si muero, y si muero en nombre de Cristo, o si muero por la causa del Señor Jesucristo. El punto de Pablo es que en cualquiera de los dos casos, ya sea que viva o ya sea que muera, Cristo iba a ser glorificado. Y como Cristo iba a ser glorificado, eso llenaba al apóstol Pablo de gozo. Alabado sea el nombre del Señor. Para algunos de nosotros, por la misericordia de Dios, nuestros ojos han sido abiertos, hemos podido ver con más claridad quién es Jesucristo. Y ahora, cuando vivimos la vida, nuestra meta es esa, el que Cristo sea glorificado. Y cuando Él es glorificado, nos llenamos de gozo. Amén. O cuando metemos la pata, como la metí yo el viernes pasado en la oficina de un médico, Cristo no es glorificado. Y más todavía cuando las personas que allí trabajan saben que yo soy siervo de Dios. Versículo 21. Porque para mí, Pablo hablando, el vivir es Cristo. Total devoción y dependencia en Cristo. Eso es lo mío. ¿Qué es lo tuyo? No, lo mío es los indios de Mayagüez. No, lo mío es los Lakers de Los Ángeles. Lo mío es, yo no sé, las Águilas de Zulia. Yo no sé lo que, ¿sabe? Pablo decía, lo mío es Cristo. Eso es lo mío. Para mí el vivir es Cristo. Total devoción a Cristo. Total dependencia de Cristo. Ah, pero usted lo que quiere es que uno sea un fanático religioso. No, yo simplemente lo que anhelo es que sus ojos sean abiertos y que usted pueda ver la belleza y la grandeza de Cristo. Porque si eso sucede, usted va a querer lo mismo. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo. Su única esperanza, su única razón y propósito para vivir era Cristo. Para Pablo, la vida se resume en Jesucristo. Para Pablo, Cristo era la única razón de ser.
Como iglesia local, nuestro anhelo es vivir una vida que esté centrada, que esté enfocada, que esté ahí movida por nuestra determinación de obedecer la voluntad de Dios. Ser una iglesia que esté centrada en atesorar a Jesucristo. Ver quién es Jesucristo. Ese es el tesoro aquel que estaba escondido, que cuando el hombre se dio cuenta que lo que era, ¿qué hizo? Arrancó a correr y fue y vendió todo lo que tenía. De forma tal de poder adquirir ese tesoro, porque se dio cuenta de que no había absolutamente nada más valioso que eso. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, muchos de ustedes le tienen miedo, el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque él estaba seguro que el morir para él implicaba que iba a estar ante la presencia de Dios. No solamente eso, iba a ser ganancia porque iba a ser capaz de adorarle y servirle con total perfección y con total santidad. Aquí algunos de nosotros estamos tratando de adorar a Dios hace un momento o en nuestra vida, pero como acabo de decirle, yo no puedo hacerlo con perfección. El viernes pasado fue un ejemplo claro de eso. Orar antes de llegar a ese lugar, detenernos en el automóvil, orar para llegar a ese lugar. El hermano Ernesto al lado mío me da unos pasajes bíblicos, yo estoy leyendo unos pasajes bíblicos e inmediatamente ante la actitud despectiva de una persona, descargué en esa persona. Pablo dice, para mí el morir es ganancia, porque voy a estar ante la presencia de Dios. Escuchen, que es importante, porque eso lo hemos repetido como el papagayo por ahí para abajo sin saber qué es lo que está diciendo. Para mí el morir es ganancia, porque voy a estar ante la presencia de Dios y voy a ser capaz de adorarle a perfección. Voy a ser capaz de servirle en total santidad. Versículo 22. Pablo dice, pero si el vivir en la carne, escuche que no está hablando ahí la carne en términos de pecado, simplemente está diciendo si el continuar viviendo físicamente en este mundo, eso es lo que está diciendo. Resulta para mí en beneficio de la obra, tiene como resultado el beneficio de la iglesia a través de nuevos creyentes, a través de buenas obras, cosas que exalten a Dios, santidad en medio de los hermanos. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. No es muy complicado. Porque lo de Pablo era obedecer la voluntad de Dios y saber cuál es la voluntad de Dios. Y una vez sabía cuál es la voluntad de Dios, ya no tenía problema en cuanto a qué voy a hacer o qué no voy a hacer. ¿Me está siguiendo? Él está a un punto en que él no sabe qué voy a decidir, simplemente porque no está seguro cuál es la voluntad de Dios en este asunto. Por lo tanto, Pablo tampoco estaba seguro de la suya tampoco. Yo no sé lo que yo quiero hacer, yo no sé lo que voy a hacer, porque yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer en este momento con relación a si me quedo aquí o si me voy con Él. Versículo 23. De ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Qué es eso? Simplemente está diciendo, me siento presionado por dos posibilidades. Me siento presionado por dos opciones. Me siento presionado por dos direcciones a seguir. Y ya las mencionó, pero las vuelve a repetir. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. De paso, hay una doctrina errónea aquí en los Estados Unidos y alrededor del mundo, que es la doctrina de que el alma duerme, soul sleep. Y que usted se muere y se queda ahí durmiendo por un montón de años ahí, que nada pasa, lo que sea. Pues esa es una doctrina falsa, incorrecta. Pablo dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo.
No dice teniendo deseo de partir y quedarme dormido por unos cuantos años. Estar con Cristo inmediatamente. Deseando morir para estar inmediatamente con Cristo. ¿Y por qué Él quería eso? Porque gloria a Dios. Aquí se trata de Cristo. Aquí la cosa es Cristo. Right? ¿Por qué Él quería eso? Teniendo deseo de partir, de morir y estar inmediatamente con Cristo. Simplemente deseaba eso para así poder tener comunión completa, comunión íntima y consciente con Cristo. Sin obstáculo de ninguna clase. Sin la carne esta que se mete en medio de uno y cuando uno va con la mejor intención, ahí de momento aparece algo y ¡prágate! ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Soy yo el único que tiene ese problema? Estar inmediatamente con Cristo para poder tener esa comunión completa, íntima y consciente sin tener obstáculos, tropiezos de ninguna clase. Pablo lo define como muchísimo mejor. Lo que es muchísimo mejor es la máxima expresión de gozo, satisfacción y deleite. Estar con Cristo, tener una comunión íntima, perfecta, sin tropiezos de ninguna clase. Para mí el morir es Cristo. El vivir es Cristo, morir es ganancia. Por eso, porque voy a estar con Él. Versículo 24. Pero quedar en la carne, otra vez, no es quedarme en la carne en términos de pecado, la carne de pecado, no es eso. Pero el quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Pero por amor, respeto y consideración por ustedes, de buena gana, Pablo dice, pospondré el disfrute de las bendiciones celestiales por el bienestar de ustedes, por el bienestar de la iglesia. Versículo 25, y confiado en esto, ahí está hablando del convencimiento que él tenía de que precisaba concluir su ministerio terrenal. Todavía no se había acabado. He was aware of that. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. Sé que continuaré con todos ustedes. ¿Para qué? Para vuestro provecho y gozo de la fe. Para contribuir o promover su progreso, su avance y su gozo. Mientras que su fe va madurando. Porque nuestra fe debe madurar. Y no hay forma en que nuestra fe pueda madurar a menos que sea a través de la renovación de nuestro entendimiento. Lo único que puede renovar mi entendimiento es un estudio serio, dirigido por el Espíritu Santo, humilde, de la palabra de Dios. Nada más. Aquí es donde siempre nos encontramos con el obstáculo. O dejamos que sea Dios, que el que sea Dios en nuestra vida, dejamos que sea la palabra de Dios, la Biblia, la corte final de arbitraje, o yo soy Dios. O mis opiniones, o lo que yo piense, o lo que yo crea, es el criterio que aquí va a decidir qué es lo que se va a hacer. Ese es el problema, ese es el issue. En realidad ese es el asunto. Ese es el asunto, ¿sabes? ¿Qué es lo que va a suceder en mi vida? Lo que determina si una vida es desperdiciada o no desperdiciada es precisamente eso. Mientras uno se mantiene queriendo ser Dios en la vida de uno, queriendo ser la corte final de arbitraje en todos los asuntos, el que determina qué es correcto, qué no lo es, mientras uno insiste en vivir de esa forma, uno está desperdiciando su vida. ¿La desperdiciará usted? Yo no. Usted no sabe cómo las cosas mías
han progresado. No sabe lo que yo tengo ahora. Yo antes tenía una cacharrita, ahora tengo un BMW. Ahora ya yo no vivo en un apartamento, ahora yo vivo en una casa y vivo en Windermere. Y mis hijos también están sacando buenas notas en la escuela y ya cogieron unos exámenes y los van a aceptar en tal universidad, en tal cosa. Usted se atreve, usted es un ignorante, Pastor Edwin, y decir que eso es desperdicio. Bíblicamente hablando, sí lo es. Si esas cosas suceden y el costo de eso es que Dios no es Dios en la vida tuya, es tremendo desperdicio. Y tarde o temprano tendremos que enfrentar esa realidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso es que no me gusta ir, por eso es que yo vengo solamente cuando hay días de fiesta o celebraciones. Porque cada vez que vengo es táquete y dale con la misma cosa. Porque es que la misma cosa es lo que es importante. Dios no puede ser Dios en la vida mía y ser yo el que dirija mi vida. Tampoco Dios es un genio metido dentro de una botella que cuando yo lo necesito lo froto y le digo, Dios, aquí te necesito, y Él aparece y dice, ¿qué quieres? Hay iglesias que ese es el Dios que ellos adoran y que enseñan, y por eso no cabe la gente. Versículo 26, versículo 25-26. Y confiado en esto, sé que quedaré, aún permaneceré con todos vosotros, sé que continuaré con todos ustedes, para vuestro provecho y gozo de la fe, para contribuir, promover su progreso, su crecimiento espiritual. Versículo 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros, simple, de forma tal que cuando yo regrese a ustedes, Pablo estaba en prisión, by the way, cuando está escribiendo esto. Cuando yo regrese, vuestra satisfacción, deleite y gozo en el Señor, que resulta en la suprema glorificación de Dios, abunde en ustedes por mi presencia entre ustedes. Hay muchísimas otras cosas que podríamos decir sobre esta última parte de la porción bíblica, pero el tiempo avanza. Pregunta: ¿por qué no desperdiciar la vida? Lo que a mí concierne, una cosa que me mueve, que me come por dentro, yo quisiera que la gente se diera cuenta del hecho de que o la desperdicia o no la desperdicia. Pregúntate. Quisiera meterme por dentro, decir, que se preguntara en realidad lo que estoy haciendo. ¿Le estoy aprovechando o lo estoy desperdiciando? ¿Por qué no desperdiciar la vida? Primero, por el testimonio de miles de personas que al final de sus vidas se lamentan amargamente por haberla desperdiciado. El eslogan del Hogar Crea: la peor frustración de un ser humano es llegar al final de su vida y saber que se ha engañado a sí mismo, desperdiciando su vida. Con mis ojos he visto eso. Tristemente lo he visto en personas bien cercanas a mí. Familiares bien cercanos. Dentro de mí hay algunas cosas que me queman, las comparto. Antes no me preocupaban tanto, pero ahora que tengo 67 años, me preocupa más todavía. Antes yo estaba consciente de ello, ¿verdad? ¿Sabe? Pero que yo todavía puedo hacer esto, pero que en la medida que han pasado los años, en la medida que las cosas van cambiando, en la medida que la energía va menguando, en la medida que la capacidad se va limitando. ¿Cuántos me entienden?
Right? Okay. Okay. Hay unas cosas que me queman, que están ahí. Una de ellas es el temor a desperdiciar mi vida. Mientras más me aproximo a ese tiempo de mi partida de este lado de la eternidad, más me atemoriza que desperdicie el tiempo. Con el pasado ya no puedo hacer nada. Es con ahora, con el hoy, con el día de hoy. Lo que puedo hacer, con quien puedo hablar, qué decir, qué no callar, qué volver a repetir, en qué insistir, de forma tal que no desperdicie este momento de mi vida. Y la otra cosa que me quema es la pasión que siento dentro de mí por ser algo, hacer algo que mi vida cuente. Que mi vida cuente en la vida de alguien. Que mi vida cuente en la vida de Daniel Achiu, brother. Acabado de conocer. Mi vida cuente en la vida tuya, Rafa. Eso me quema. Me apasiona la cuestión de no desperdiciar mi vida. A veces me estreseo más de lo que debo. Rosa me dice, pensando de que lo que yo deseo no llegue a suceder. Ahora, todo esto sale de una suposición que es concreta, que es firme, que es sólida. Right? La primera es que yo fui creado por Dios con un propósito en mente. Think about it. Muy pocas personas se detienen a considerar ese detalle. Y si tú no te detienes a averiguar ese detalle, pues entonces eso es parte de desperdiciar tu vida. Mi trabajo es averiguar cuál es ese propósito de Dios para mi vida. Y luego dejar que Él, por medio mío, lo realice. Si eso no está presente en la ecuación de mi vida, estoy desperdiciando mi vida. Yo soy de Puerto Rico y estudié en un pueblo que se llama San Germán, en una universidad que se llama la Universidad Interamericana de San Germán. ¿Ella también? Chévere. ¿Tú también? Mira, hay 2 o 3 aquí también estudiaron ahí. Gloria a Dios. Allá también. Mira para allá. Qué bueno. En el 1970 yo estaba estudiando en esa universidad. Tenía un profesor de filosofía de apellido Illich. Me acuerdo que pasó todo un semestre promoviendo en la clase de él. La clase era de filosofía, pero él era un fanático, un seguidor de una cosa que se llama existencialismo. Él pasó todo el semestre promoviendo su filosofía preferida, que era la filosofía existencialista. Y como la mayor parte de los estudiantes, yo terminé creyendo eso. En las notas suyas, existencialismo. Después que lo lea, lo tacha, ¿ok? O lo borra, o lo que sea. Pero, por favor. Existencialismo. La existencia precede la esencia. Wow. Uno suena inteligente cuando dice cosas como esa, ¿verdad? Pero, maybe not, you know. ¿Ok? Esto es como se define.
Escuche que quizás algunos de ustedes piensan de esa forma, right? Y me le voy a parar en los callos en este momento. No hay una realidad objetiva fuera de mí que defina mi esencia, o sea, lo que yo soy, y que defina la forma en que debo existir, que debo vivir. Yo defino mi esencia, yo defino quién yo soy, al escoger la forma en que yo existo. No suena Cantinflas. It sounds like that, right? Okay. Now, ahora puede tacharlo, ¿ok? Confianza, right? ¿Sabes? Si no tiene, que a la persona de al lado le dé algo para que lo tache. Hay que ser bien llanito, llano, no profundo, entendimiento, discernimiento para no percatarse de lo absurdo de una afirmación como esa. Tengo una proposición en el tiempo que me queda. Escríbala ahí, por favor. Esta es la proposición. Si no descubro cuál es la realidad que me creó, y realidad está con letra mayúscula porque se refiere al Dios creador de todas las cosas. Si no descubro cuál es la realidad que me creó y que me define, entonces habré desperdiciado mi vida. Puede escribirlo, por favor. Rápido, vamos a llenar estos blancos. El primer punto, Jesucristo es la realidad suprema. ¿Okay? Para mí, en 1984, luego de estar en Puerto Rico haciendo pocas vergüenzas, estudiando, me gradué, fui a la escuela graduada, tuve éxito económico, tuve éxito en posiciones y un montón de cosas, pero viví una vida desordenada y como resultado de eso terminé en grandes problemas, los que me obligaron a venir a vivir aquí, algo que yo nunca en mi vida había considerado. En el 1984, meses después, mis ojos se abrieron y me pude dar cuenta quién era ese Jesucristo que desde chiquito a mí se me había hablado. De paso, just for algo que es parte de mi vida. Cuando yo tenía como 5 o 6 años, al lado de mi casa vivía una señora que era evangélica y que tenía cultos en su casa. Y se pasaba todos los días cantando coritos mientras fregaba. Y uno de los coritos que cantaba era en la cruz, yo primero vi la luz, las manchas. Y yo de chiquitín me lo aprendí de memoria. Pero no es hasta 1984 que vengo aquí, 2 meses después, Dios en su misericordia me llevó a Cristo. Me abrió los ojos y me pude ver quién era ese Jesucristo del cual yo estaba cantando. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que nadie puede ir, Cristo dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Mi oración es que en el día de hoy, algunos de ustedes, Dios los esté llevando ahí a Cristo al abrirle los ojos, al provocar que las escamas de sus ojos se le caigan y empiecen a ver a Cristo como en realidad es, puedan ver la belleza de Cristo. Cristo es lindo, es bello, es precioso. Bueno, la iglesia que yo voy nunca se refieren a Cristo de esa forma. Pues ¿sabes qué? Pues no hay problema, pero Cristo es lindo, es bello y es precioso. Y mientras más usted se da cuenta de lo que usted es y de dónde lo sacó y del basurero de donde te sacó, más lindo, más bello y más precioso se pone. ¡Gloria a Dios! Para mí en el 84 ese issue fue resuelto, clarificado de una vez por todas. De ahí en adelante Jesucristo se convirtió en la razón de mi existencia.
Estoy hablando de la realidad de que Cristo me creó. Y esa realidad es lo que define quién yo soy. Si no me he hecho entender claramente, lo que quiero decir es que la realidad que me creó y que me define es el Señor Jesucristo. Colosenses 1, 16 y 18. Ahí está en sus notas. Escuche. Porque por Él, subraye Él. Todo lo que yo le diga que subraye, si quiere, subráyelo. But that's up to you. Right? O sea, uno puede llevar un caballo al río, pero no puede obligarlo a beber. Amén. Right, ¿sabe? Porque por Él, ese Él es Cristo, subraye, fueron creadas algunas cosas. Iglesia, me ayuda, por favor. Fueron creadas algunas cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él, por Cristo. Pues, pero yo creía que era por Dios. Pues Dios y Cristo es lo mismo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que se pueden ver, las que no se pueden ver, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo, y todo fue creado por medio de Él, Cristo, y para Él, Cristo. Así que si yo fui creado por Él, yo fui creado para Él. Esa es mi realidad. Yo fui creado para Él, fui creado para Dios. Alabado sea su nombre. Él, Cristo. Y Él es antes de todas las cosas. Ha existido eternamente. No tuvo comienzo. Gloria a Dios. No, pero yo creo que Él nació en Belén. Eso es su encarnación. Pero Él ha vivido eternamente. Bueno, Pito, los otros días me escribiste la cuestión, ¿verdad? Decía, está en fuego, está ardiendo, ¿eh? I am, brother. Mana Rosa, me están mirando por internet, yo espero. I love you. Besos. Yo sé que estás orando por mí, por todos nosotros. Ustedes están en el hospital en este momento. Pero gracias a la cuestión del internet y el trabajo de los hermanos, gracias, hermano. Mucho se lo agradezco. Está disfrutándose el servicio en esta hora. Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él existen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio. El primogénito quiere decir el que está por encima, en posición y en abolengo de entre los muertos. Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Y todo es qué? Todo. En el 84 algo pasó, mis ojos se abrieron y en un momento algo en un servicio que estaba escuchando, me acuerdo exactamente de qué era. Lo que yo sí sé fue que yo al salir de allí no podía parar de llorar, y yo le decía al pastor Marcel, el que estaba ahorita aquí orando, el pastor Marcel, que es mi hijo, y era un chamaquito, era un nenito, y yo lo que estaba llorando, y yo le decía a Marcel, God is real, Dios es de verdad, Dios es de verdad, Dios es de verdad, y de aquí a Mainland, y Dios es de verdad, y Dios es de verdad, y Dios es de verdad, y soplándome la nariz, Dios es de verdad, y Dios es de verdad. Y después de eso, pues entonces, cuando me di cuenta que Dios es de verdad, fue donde el pastor, y yo dije, pues yo quiero aprender todo lo que yo pueda aprender acerca de este Dios y este Jesucristo, porque esto es de verdad. Y yo estoy escuchando programas de radio ahí en la pizzería que estoy trabajando, cristianos, y todo el mundo dice algo distinto. Así que si todo el mundo dice algo distinto, es posible que algunos estén equivocados. Y Él me ayudó, Él me recibió, Él me abrió las puertas, me enseñó a estudiar un poquito la Biblia, me enseñó un poco de griego y de hebreo, y se convirtió en mi mentor, mi maestro. Y yo decidí creer, luego de empezar a estudiar la Biblia, en el testimonio del apóstol Pablo. Porque entre las cosas que hace Pablo un apóstol fue que vio a Jesucristo.
Así que si usted se encuentra con alguien por ahí que dice que es apóstol y no ha visto a Jesucristo cara a cara, pues entonces no llena las cualificaciones bíblicas para ser un apóstol. No diga eso, que le cae problema. ¿Sabe? Pues vengan todos los problemas que vengan. Aquí se trata de Cristo. El día de hoy cualquiera puede ser apóstol. Basta con pagarle una cantidad de dinero, darle una ofrenda a cualquier otro apóstol que venga de cualquier otro país que sea reconocido y esa persona te declara apóstol. Eso es algo que debe indignar a cada uno de ustedes que son seguidores de Cristo. Lo que hace es empañar el nombre de Jesús. Eso no es parte del mensaje. Okay. Pablo vio a Cristo y fue comisionado por Cristo para realizar el trabajo que realizó. Okay. Así que el interrogante delante de mí en ese momento, en 1984, consistía en determinar si Pablo era un mentiroso, era un lunático, o en realidad era un apóstol autorizado y testigo digno de confianza. Mi conclusión, porque para muestras con un botón basta, y si uno ha nacido de nuevo, usted tiene el mejor de todos los maestros viviendo dentro de usted, que es el Espíritu Santo de Dios. Conclusión: ningún lunático, payaso, bufón, necio, en su propia capacidad pudo haber escrito un tratado legal, teológico y doctrinal como el que nosotros tenemos en el libro de Romanos. Ahí está. Por otro lado, tenemos los reclamos del Señor Jesucristo. Vamos rápido. Juan capítulo 8, versículo 58. Jesucristo es la realidad suprema. ¿Okay? Jesús dijo: de cierto os digo. ¿Qué es lo que dijo? Está diciendo que Él es eterno. El resultado de eso, si usted lee un poquito más adelante, es que la institución religiosa de aquel día, escribas, fariseos, saduceos, toda aquella gente, se indignó de tal forma que querían desde ese momento buscar la forma para matar a Jesucristo. Porque lo que Él estaba diciendo es: yo soy Dios. Yo he existido eternamente. No, esto cambia la cosa. Y aquí es donde está la cuestión. Particularmente me refiero ahora a ustedes que están visitando en el día de hoy. Esta es la cuestión. Eso es lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Y esa es la razón por la cual algunas personas que ustedes conocen han tenido ese encuentro con Jesucristo y sus vidas han cambiado. Y ahora todo gira acerca de la persona de Jesucristo y de hacer las cosas que le agradan a Él. Marcos capítulo 14, versículos 61 y 62. Pero él, Cristo, callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? El bendito es Dios. Y hijo, escuche que es importante, no es hijo en el sentido de que papá e hijo, es hijo en el sentido en que comparte la misma naturaleza. En ese sentido, el concepto griego eso es lo que comunica. Hijo, porque tiene los mismos genes, tiene la misma genética. Amén. Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo que a mí concierne, el poder del Evangelio de Cristo y la afinidad de su vida con la mía me llevan a concluir sin duda alguna que Jesucristo es la gran realidad que creó y define mi vida. Esa es una verdad trascendental para mí y para la mayor parte de los que son parte de esta iglesia local.
Y esa verdad trascendental, chiquilo, nos fuerza a hacernos unas preguntas que son cruciales y que son urgentes. No vamos a terminar el mensaje en esta tarde. Lo más probable es que lo hagamos la semana que viene. Pero hay preguntas que son cruciales, que son urgentes. Si Cristo es la gran realidad que creó y define mi vida, pues entonces hay preguntas que son urgentes, que tengo que hacerme. Y si no, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Sí, good. So how you answer this? ¿Qué es lo que en realidad cuenta en esta vida para ti? ¿Qué es? ¿Qué es lo que en realidad cuenta en esta vida para ti? Otra pregunta, si Jesucristo es la realidad que creó y define mi vida, para que Dios me puso en este planeta, para que yo estoy aquí, dos preguntas en sus notas. ¿Qué es una vida desperdiciada? Es una pregunta que tengo que hacerme. ¿Qué es una vida desperdiciada? ¿Y qué no es una vida desperdiciada? So, me pregunto, ¿qué es una vida desperdiciada? Pues that's not what I want to do. Me pregunto, ¿qué es una vida no desperdiciada? Pues eso es lo que yo quiero hacer en la vida mía. Sí, Cristo es la gran realidad que creó y define mi vida. Miren el bosquejo suyo. Hermana Shirley, you're back there. Just go down to point number 3. That statement. Debemos magnificar a Cristo. Okay. Dos cosas más le voy a decir, 3 más que apunta, en caso de que no pueda venir la semana que viene. Jesús y Pablo dicen que podemos desperdiciar nuestra vida. De eso vamos a hablar la semana que viene. Segundo, tercero, la esencia de una vida no desperdiciada, la esencia de una vida no desperdiciada, the essence, lo más básico, lo más fundamental de una vida no desperdiciada es vivir para magnificar a Cristo. No quieres desperdiciar tu vida, vive para magnificar a Cristo, para exaltar a Cristo, para glorificar a Cristo. Ahora, escríbase eso que dice ahí inmediatamente. Debemos magnificar a Cristo en la forma en que el telescopio lo hace, nunca como lo hace un microscopio. Ojalá que pueda entender lo que se quiere comunicar con esta afirmación. El microscopio hace que las cosas pequeñas se vean como, mientras que el telescopio hace que cosas que aparentan ser pequeñas se vean como en realidad son. ¿Cómo? Enormes. Eso define la vida de cada uno de los que estamos aquí. Cuando se trata de magnificar a Cristo, ok, lo hacemos no como lo hace un microscopio. Lo hacemos como lo hace un telescopio. Cuando magnificamos a Cristo, lo que hacemos es que algo que aparenta ser pequeño, lo vemos como en realidad es enorme. Y eso es lo que what I pray for. Eso es lo que yo anhelo, mi hermano. Tú que has estado visitando en varias semanas, sabes, that's my goal, sabes, que a través del estudio, a través de la exposición de la palabra,
Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude en su forma sobrenaturales, ¿verdad? ¿Sabe? A remover el microscopio, ¿verdad? Y a poner el telescopio para que eso que estamos viendo como algo pequeñito, como algo que no tiene mucho significado, como algo que no tiene mucha importancia, lo veamos como algo que es lo más importante de todo. Que vivir para Él es lo más importante de todo. Que no hay nada que pueda traer más felicidad, más dicha, fulfillment a la vida mía, que el hacerlo a Él, el Rey y Señor de mi vida. God is good. All the time. Como ya le dije, no vamos a terminar la enseñanza en el día de hoy. La vamos a tener que terminar la semana que viene. Nos extendimos un poquito más en el tiempo de la adoración y alabanza y ya es hora de detenernos. Pero mira ahí en Lucas capítulo 12, está en el medio de la página. Lucas 12, versículos del 15 al 21. Antes de orar, quiero que miremos esa porción bíblica. Está aquí. Lucas. Eso es lo que dice. En el contexto de una persona que pensaba que no estaba desperdiciando su vida, que había aprovechado su vida y que en realidad lo que Cristo le dice es: has desperdiciado tu vida. Una de las cosas que caracterizaban al Señor Jesucristo es que muchas veces cuando hablaba decía cosas bien serias, ¿sabes? Y a veces como que era un poquito fuerte, ¿verdad? Más que otras veces. Y una de esas frases que Cristo, esos pronunciamientos que decía era: el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Right? Y la Escritura dice que la gente religiosa, las autoridades religiosas, los maestros de aquel entonces se maravillaban, decir: wow, ¿con qué autoridad habla? Right? Okay. Cristo puede decir esas cosas. Nosotros simplemente somos siervos inútiles, right? Y lo que queremos hacer es obedecer y magnificarlo a Él. Escuche lo que dice esta porción bíblica. Y les dijo: guardaos de toda qué. Ayúdeme por favor. Okay. Guardaos de qué. De toda avaricia. Avaricia is not good. Avaricia es mala. Protégete. Protege tu familia de la avaricia, de la codicia, del querer más allá de lo que Dios ha provisto. Con tener techo, comida, abrigo, con eso es suficiente. En su momento, Él hará lo que tenga que hacer. Mirad pues, guardado de toda avaricia, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posees. La vida no consiste de eso, de lo que materialmente tú puedas tener, de las comodidades que tú puedas tener en tu casa, del automóvil que tú conduzcas, de la escuela que tus hijos vayan o la universidad donde ellos vayan. La vida no consiste de eso. Y te dice: guardado, cuídate. Y en este caso más todavía, porque vivimos en una cultura que enseña todo lo contrario. También les refirió una parábola diciendo: la heredad, los terrenos que el hombre tenía, ¿verdad?, de un hombre rico, había producido mucho. Y él pensaba para sí, diciendo: ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto es lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y los voy a edificar más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Se da cuenta de lo que se conoce como codicia? Rockefeller una vez le preguntaron: ¿cuánto dinero es suficiente? Y él dijo: un poquito más. Nunca un multimillonario satisfecho.
codicia, avaricia. Esto haré, derribaré mis graneros y edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué palabra utilizó para referirse a él? Necio. That's not a good word. En inglés, aquí en la cultura nuestra, una de las cosas más ofensivas que usted puede hacer es llamarle a una persona, you are a fool. Eso es para pelear. Necio. You are a fool. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es, el que hace para sí tesoro, subraya lo último, que es lo más importante, y no es rico para con Dios. Ahí está el asunto. El asunto es, la riqueza nuestra debe estar en nuestra relación con Dios. Ahí es donde debe estar nuestro enfoque. Él se va a encargar, porque dice la Biblia que el rico y el pobre lo hizo Dios. Nunca ha visto un pobre desamparado. Dios cuida de sus hijos. Right? Dios no nos da lo que queremos, Dios nos da siempre lo que necesitamos. Alabado sea el nombre del Señor. Una última cosa. Mira aquí todo el mundo, por favor. Cristo dijo, nadie puede venir a mí para salvación a menos que el Padre lo guíe. Yo no sé cuál es la situación suya aquí hoy. Yo lo que sí sé que nuestro trabajo es proclamar a Cristo con la esperanza de que el Padre abra los ojos de las personas, ¿right?, y los conduzca a Cristo, que puedan ver quién es Cristo, que puedan entregarse a Él y reconocerle como lo que Él es. Yo no sé dónde está usted. Lo que sí sé es que si el Padre te está guiando a Cristo, ve a Cristo, proclama a Cristo, confiesa a Cristo como Salvador, como Señor. Y si en algún caso tienes alguna pregunta, no sabes cómo se hace, no sabes qué hacer con el particular, permítame un segundito, mi hermano. Ahí donde tú estás hay una tarjetita. Nuestra función no es empujar a nadie para que le entregue su vida a Cristo. Nuestra función es simplemente confiar de que Dios te va a llevar a los pies de Cristo. Y si usted tiene preguntas sobre el particular, nosotros estamos en la mejor disposición de sentarnos y hablar con usted sobre ese particular. Dios no me necesita a mí para salvar un alma. Amén. Lo que puede hacer es que me utilice para poder clarificar lo que Dios posiblemente ya ha hecho en la vida tuya. Si hay dudas, preguntas o qué procede luego de eso, porque hay algo que procede luego de eso, nosotros estamos para edificar la iglesia en ese particular. Así que usted simplemente, si quiere, pues, utilice la herramienta, me la entrega a mí, o si antes de irse quiere hablar conmigo, aquí vamos a estar hasta las 9 de la noche. Y nadie se puede ir. No chess, right? Okay. Tiene que comer primero. No. Desearíamos que nos acompañara, por favor, al salir. By the way, como siempre hacemos, las personas que nos visitan son las primeras en la fila para que se puedan sentar y estar cómodas y todas esas cuestiones, you know, like we're supposed to do. God is good all the time. ¿Cuántos están contentos de haber estado en la casa de Dios? Gloria a Dios. Vamos al Señor. Alabado Cristo. Good. Praise the Lord.
All right, pues entonces la semana que viene pues terminamos. Vamos a orar un momentito. All right, y entonces los hermanos Ujieres, denle un aplauso al Señor por los Ujieres en el día de hoy. Good job. Incómodo a veces, ¿verdad? Pero pudimos hacer las cosas bien hechas, gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a orar por los alimentos y usted simplemente sigue la dirección por ahí y vamos derechito al Fellowship Hall, y si tiene niños, pues va a buscar sus niños a la guardería, ¿ok? All right? Ok. Padre, en el nombre de Jesús, otra vez gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de reunirnos aquí en este día crucial para nuestra fe, domingo de resurrección, Señor, porque tú vives es que nosotros tenemos esperanza, porque tú vives es por la razón por la cual luchamos con porfía aquí y nos detenemos, insistimos y moldemos y arañamos, Señor, porque nuestro Dios es un Dios vivo y porque tú vives, Señor, es por la razón por la cual miramos con confianza el futuro, lo que va a venir, lo que pueda venir, porque tú vives. Porque tú vives, Señor. Padre, abre los ojos de los que todavía andan en tinieblas. Salva en la forma en que solamente tú puedes hacer. Y si alguien se acerca a nosotros, danos sabiduría para poder corresponder bíblicamente, dirigidos por el Espíritu Santo. Gracias por las manos que prepararon todos estos alimentos. Gracias por las personas que han estado decorando y preparando y acomodando todo, Señor. Y gracias por el privilegio que nos das de ser tu iglesia y poder compartir. Y ahora ya no somos cubanos, venezolanos, puertorriqueños, mexicanos, guatemaltecos, colombianos. Ahora somos parte de la familia de Cristo, Señor. Te alabamos, Jesús. Oramos en tu precioso nombre y para que tú seas glorificado. Amén. God is good.